Bueno, buenas tardes. Vamos a presentar en esta ocasión los trabajos que el DIE desarrolla en relación a grupos científicos y construcción de ciencia. El DIE tiene una trayectoria, pasa a la que sigue. En relación a estos temas que abarcan diferentes aspectos y diferentes situaciones de lo que es la construcción de la ciencia y la enseñanza de la ciencia. A lo largo de su historia o de su gestación, el DIE ha desarrollado diferentes proyectos. La que sigue. Que van desde sus inicios con los trabajos pioneros de Juan Manuel Gutiérrez Vázquez y Antonia Candela sobre enseñanza de la ciencia y sobre investigación de la enseñanza de la ciencia en el aula de escuelas básicas. También están los trabajos de Susana Quintanilla sobre investigación científica en México, gestación y desarrollo, en biografías de investigadores y en historia de institución. Laura Cházaro, que trabaja historia de las ciencias y de la medicina en México del siglo XVII al XIX. María Di Barrola, que ha desarrollado estudios sobre científicos y procesos de vinculación, universidad-sector productivo. El grupo de Rolin Kent, Germán Álvarez y Rosalba Ramírez, que ha trabajado políticas de educación superior y de ciencia y tecnología y los procesos de institucionalización disciplinaria. Los trabajos de Alma Maldonado sobre políticas educativas y comunidades científicas y los trabajos desarrollados por Sylvie Didou, donde yo estaba, sobre grupos científicos y experiencias exitosas. Todos estos trabajos han ayudado a mostrar o a indagar la problemática de la ciencia, su enseñanza y su organización dentro del DIE. En el día de hoy tenemos que armar un simposio con todos estos, pero bueno, hoy no va a ser el caso. Vamos a trabajar estos 4 grandes temas. Germán va a trabajar el primer tema, Germán Álvarez, sobre cambios en las políticas y el impacto en los científicos sociales y en sus organizaciones académicas en la década de los 90. Es una investigación que está finalizada. Alma va a trabajar el segundo tema, comunidades epistémicas en la comprensión del papel de los expertos educativos y tomadores de decisiones. También es una investigación finalizada. Rosalba y yo, si llegamos y no nos destruimos antes, los laboratorios y los científicos como objeto de estudio, tratando de ver cómo producen y se reproducen. Estamos un poco nerviosos, por eso nos caemos y no podemos hablar porque tenemos a uno de nuestros objetos en el público y, bueno, 2 de los objetos en el público, ¿no? Esperemos que aguanten y no nos digan que está mal todo lo que hicimos. Y la parte de trayectoria de científicos y grupos de investigación que lo han desarrollado compañeros que están estudiando la maestría y el doctorado en el DIE. Adriana Vergara, Julia González, Mónica López y Araceli Montiel, que son los carteles que están fuera y que ustedes podrán ver y discutir con ellas, que seguramente tienen un trabajo mucho más interesante que algunas de las cosas que por lo menos nosotros dos vamos a decir. Esto va a durar como un poco menos de 2 horas, esperemos que no mucho más. Y bueno, primero va a hablar Germán, ¿no? Pues sí, ¿no? Que comience Germán.
Gracias, Germán. No, gracias a ti. Bueno, pues primero que nada agradecer a todos ustedes que estén aquí con nosotros para conocer y los proyectos que se han llevado a cabo, que se están llevando a cabo en este tema de científicos y académicos, y por supuesto agradecer a Eduardo Remedi y a su equipo por la invitación que me ha hecho para participar con ustedes. Algunas de las cosas que se han realizado sobre académicos, cambios organizacionales, cambios disciplinares, políticas públicas, principalmente en las ciencias sociales. Lo primero que debo decir es que este grupo de trabajos fue iniciado por Rollin Kent, un querido colega nuestro que trabajó mucho tiempo aquí en el DIE, en el CINVESTAB, y que ahora se encuentra en la Autónoma de Puebla trabajando. Yo diría que fue algo más que una línea de investigación, porque de hecho bajo su coordinación o directamente bajo su dirección se realizaron muchos proyectos con distintos enfoques, con distintos problemas, pero siempre alrededor de temas de cambio organizacional y disciplinario en el área de ciencias sociales. Quise yo poner rápidamente ahí algunos de los colegas que participaron o que todavía participan en estos temas, para que ustedes tengan una idea de que se trató también de un trabajo colectivo, de un grupo mucho más amplio. Entre otros estaba Bitze de Vries, que también trabaja actualmente en la Autónoma de Puebla, Rosalba Ramírez, que nos acompaña aquí en la mesa, Mario González Rubí, que ahora está en la UAM Azcapotzalco, en un trabajo comparativo que se hizo con posgrados de Argentina, Ana García de Fanelli y Augusto Trombetta, y por supuesto yo que me encuentro presentando esto, ¿no? Me di a la tarea también de revisar cuántas instituciones o unidades académicas de instituciones a lo largo de este trabajo se conocieron como estudios de caso, y resulta que fueron 18 casos diferentes, incluyendo algunos de Argentina. Y creo que fueron más de 200 entrevistas las que se grabaron con esto. Entonces, creo que, sin afán de presunción ni mucho menos, pero creo que logramos tener un acercamiento bastante profundo e interesante sobre comunidades disciplinarias, sobre comunidades de ciencias sociales de diverso tipo, en diversas disciplinas específicas, en diversas partes del país e incluso fuera del país, como fue el caso de las argentinas, que nos permitió llegar a un conjunto de conclusiones, considero yo, buenas, importantes, ya juzgarán ustedes con esta exposición y sobre todo con la lectura de algunos textos, que arrojaron alguna luz sobre lo que había estado ocurriendo en las instituciones, en las comunidades académicas y en las disciplinas entendidas como conjuntos de conocimientos que agrupan a comunidades. Hubo como 4 aproximaciones en distintos proyectos. El primero fue, estrictamente hablando, el de cambios organizacionales y disciplinarios. Otro fue tratar de entender los nexos de investigación y de la enseñanza en posgrados profesionales y científicos para entender las diferencias que existen en la organización académica de posgrados más orientados hacia la producción de académicos versus más orientados a la formación de profesionistas para el mercado no académico externo, más práctico. También trabajamos temas de mercado y Estado, principalmente en los posgrados, aunque no únicamente. Mercado y Estado son un conjunto un par de conceptos de primera importancia en los enfoques que hemos empleado, básicamente los trabajos de uno de los, diría yo, clásicos ya de los estudios en educación superior, que es Burton Clark, ya fallecido hace 3 o 4 años. Y por último, temas de legitimación científica y sus relaciones con la política pública en el caso de México. Entonces, les comentaba yo que el centro de todo esto, que yo diría más que una línea, fue una especie de programa, aunque nunca se formalizó como tal, programa porque incluyó varios proyectos y distintas aproximaciones y enfoques, fue tratar de entender de qué manera las organizaciones académicas van cambiando, así como la forma en cómo se producen conocimientos ante los cambios que hubo en la política pública hacia la ciencia y hacia la educación superior, inicialmente por ahí del 82-83 con la creación del SNI y posteriormente con todas las políticas de evaluación, de diferenciación de académicos, etcétera, que se inauguraron alrededor de la década de los 90, ¿no? Entonces, y buscábamos tratar de entender de manera comparativa
las capacidades de desarrollo de investigación en diferentes tipos de establecimientos. Ya podrán ir ustedes sospechando por qué nos interesaba esto y se los adelanto, aunque después trataré de abordar un poquito más sobre esto. Y era la evidente realidad que veíamos constantemente sobre la gran desigualdad en las capacidades de producción y en la calidad de la producción en las ciencias sociales que existían entre las distintas organizaciones académicas en el país. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué ocurre todo eso? Queríamos encontrar alguna respuesta consistente, más allá de la evidencia de que en algunos lugares había gente más famosa o se producían más artículos. El otro interés que teníamos era aterrizar nuestro nivel de observación en las comunidades académicas desde la base, así como en las organizaciones desde la base. Porque, bueno, sabemos que los cambios institucionales u organizacionales ocurren en distintos planos. Y a nosotros nos interesaba conocer el que ocurría en el plano de la producción académica, es decir, el frente, donde están los profesores o investigadores produciendo o transmitiendo el corpus de conocimiento de cada una de las disciplinas. Porque además la idea es que los cambios verdaderamente duraderos e importantes en la producción científica ocurren justamente ahí, en donde se producen los conocimientos, que es el nivel básico. Y el otro tema también importante era conocer la influencia de las políticas científicas en todo esto. Anoto también rápidamente, aunque después podemos trabajar un poco más al respecto, que una de las características que tuvo la política pública en México fue tratar de incidir desde el Estado en la formación de comunidad académica, lo cual es complicado y representó un conjunto de problemas, aunque también tuvo ha tenido algunos aspectos positivos en el sentido de que estimuló cierto tipo de comportamientos entre los académicos y en sus organizaciones que permitieron construir actividad científica. Las preguntas eran de este orden, por ejemplo, ¿cómo responden los grupos de investigación en ciencias sociales en centros universitarios y no universitarios? Aquí también ya se puede ver algunas de las presunciones que nosotros teníamos por el hecho de que los académicos que trabajan en instituciones de carácter universitaria son diferentes que los que trabajan en instituciones no universitarias por diversas razones, entre otras porque es precisamente en organizaciones de tipo no universitario donde es más dinámica la producción científica, porque está relacionado con el posgrado, porque tienen poca relación con la licenciatura normalmente masificada y de calidad muy diversa, muchas veces de calidad baja, etcétera. Y la pregunta, otro tipo de preguntas era esta: ¿en qué medida la modernización abrió realmente una nueva era de desarrollo? Ahora, en ciencias sociales, en esa época, finales de los 80 y durante los 90, estaba viva entre las comunidades académicas de ciencias sociales la preocupación sobre cuál era el lugar que tenía las ciencias sociales en el estudio de los problemas que tenía el país y eventualmente en la solución. Las ciencias sociales venían de un conjunto de situaciones críticas a raíz de la quiebra de los paradigmas marxistas, y que es lo que había unificado durante varios años la producción de las ciencias sociales, aunque hubo excepciones importantes, hay que decirlo, que después tuvieron éxito, precisamente o probablemente por no haber estado bajo los paradigmas de ese marxismo estructuralista muy mecánico, etcétera. Y entonces, la pregunta es, ante esa falta de paradigmas, porque era evidente que el marxismo había hecho crisis, el bloque socialista se derrumbaba, etcétera, ¿qué tenían que decir los académicos que habían sido formados bajo esos paradigmas? Entonces, se abría una interrogante sobre qué van a estudiar, cómo van a reciclar conocimientos, cómo van a hacer críticas, si es necesario hacerla con respecto a lo que pensaban antes, etcétera. Y además se había generado un ambiente como de desazón, como de falta de vitalidad, y las ciencias sociales parecían no pasar por un buen momento, no solamente en México, sino también en varios países de América Latina e incluso en otros países del mundo, por ejemplo en Europa. Entonces, otro problema que encontrábamos era que
constantemente veíamos que las comunidades académicas en ciencias sociales tenían grandes dificultades para construir y desarrollar etos académico, en el sentido más clásico del término, como un conjunto de valores, de normas, de procedimientos para valorar la producción, para valorar los prestigios académicos compartidos por una comunidad, que es lo que le permite a esas comunidades darle fuerza y permitir su reproducción, etcétera, etcétera. Encontrábamos que había etos académico no desarrollado en este sentido, había laxitud, no se entendía bien lo que estaba ocurriendo ahí, queríamos saberlo. Otro asunto que nos llamaba la atención era cómo explicarnos que hay niveles muy diferentes de desarrollo organizacional y disciplinario, porque teníamos, por ponerles un caso, el Colegio de México, un centro de ciencias sociales muy prestigioso, de renombre internacional, con una producción editorial muy potente, con autores de gran importancia, y otros centros académicos, unidades académicas situadas en el otro extremo, con producción muy baja, irrelevante, sumergidas en problemas internos de carácter político, burocrático, etcétera. Y la otra parte era que el sistema científico, y ahí habría que hablar no solamente de las ciencias sociales, sino en general de todas las ciencias que se practican en México, estaba comenzando a desarrollarse. Y entonces, mientras teníamos por el lado de las áreas de ciencias naturales y exactas desarrollos más o menos interesantes, grupos consolidados, con una buena articulación con ese sistema científico, en las ciencias sociales esa incorporación era también muy desigual. Bueno, entonces decidimos entrarle a todo esto y nos pusimos a trabajar en un diálogo para tratar de armar nuestros conceptos entre la sociología de la ciencia, temas de análisis organizacional, asuntos de elección racional para tratar de entender la acción de los sujetos y sus liderazgos, temas también de neoinstitucionalismo organizacional y sociológico para entender temas como de las reglas del juego, que definen las posibilidades de actuación de los individuos en determinadas comunidades y organizaciones. Por supuesto, acudimos y formamos parte de este campo, no propiamente es una disciplina, discutiríamos ahora en la mañana, pero es un campo relativamente bien asentado, que es el campo de estudios sobre educación superior, no solamente en México, sino en todo el mundo. Los autores que todos consultamos en todas partes del mundo son más o menos los mismos, los congresos son parecidos, etcétera, etcétera. Hay un campo ahí muy bien establecido, acudimos a él, y temas también de análisis de política pública, porque encontrábamos que no solamente en México, pero en México de manera particular, las políticas públicas estaban teniendo una incidencia directa en el intento de construir comunidad científica, en el intento de desarrollar la ciencia, en el intento de hacer más productivo el aparato científico del país. Esto nos colocaba a cierta distancia de otro tipo de trabajos que se estaban realizando sobre ciencias sociales. Si ustedes echan una mirada a lo que los científicos sociales dicen de sí mismos, van a encontrar que la mayor parte de los trabajos son trabajos sobre los temas de las ciencias sociales, que si ahora nos interesan temas del desarrollo y después pasamos a temas de clases sociales y después pasamos a temas de estructuras y después pasamos… Es decir, la reflexión de los científicos sociales sobre sí mismos no es sobre sí mismos como sujetos sociológicos insertos en organizaciones, sino simplemente como campos de ideas que se van moviendo sin que quede muy claro cuál es la relación que todo esto tiene con lo que está ocurriendo sociológicamente hablando en la disciplina o en las organizaciones a las cuales pertenecen. Entonces dijimos, bueno, vamos a tratar de entender esa parte del pensamiento de las ciencias sociales, cómo van cambiando los temas, pero no en función de los temas en sí mismos, sino de la relación que guarda con una reactivación o activación de esa actividad científica, dados los cambios que están ocurriendo en las organizaciones, influidos en medida importante por la política pública. Por eso decidimos entender a los académicos como actores, ¿no? Actores que sufrían cambios en sus identidades científicas, en términos de profesión académica y en términos de autopercepción. Y por otro lado también tratarlos de entender
como actores en organizaciones buscando la legitimidad, es decir, buscando ser reconocidos por otras comunidades científicas, pero también por quienes reconocen la existencia de esas organizaciones, principalmente los agentes financiadores que a través de esos reconocimientos, otorgando financiamiento, también estimulan el desarrollo. Había preguntas también de fondo sobre qué es lo que nos permite a nosotros explicarnos que las universidades tengan una base disciplinaria tan ligera. Tal vez ustedes recuerden que una de las ideas, por ejemplo, que aportó Burton Clark al campo fue la idea de que los sistemas de educación superior se desarrollan, crecen, se expanden a partir de una fuerza motriz que es el conocimiento. Si el conocimiento tiene, en esta visión muy institucionalista, al final de cuentas, al viejo estilo, y muy internalista también, como era Clark, el conocimiento tendría un poder para producir cambios de manera gradual en las instituciones y en los sistemas en su conjunto. Entonces él decía, el conocimiento es la base pesada, es la base pesada. Bueno, y uno volteaba aquí en México y no había tal base pesada, lo que había era una base muy ligera, ¿no? Porque no había producción, no era muy buena, etcétera. Entonces, ¿cómo nos podíamos explicar sociológicamente ese fenómeno? Luego también, a diferencia de la opinión clarkiana, veíamos que las dinámicas de producción del conocimiento estaban permeadas por la política institucional. No me refiero únicamente a la política en términos de los programas institucionales para llevar a cabo ciertas acciones, decidir jerarquías de financiamiento, ese tipo de cosas, sino a la política, a las luchas por el poder. Estaba también influida por los comportamientos burocráticos de las instituciones y los intereses que van colonizando las administraciones universitarias, etcétera. Entonces, el conocimiento no se estaba produciendo de esa manera que a Clark le gustaba imaginar. Por otra parte, teníamos nosotros que en América Latina el término de universidad es muy distinto a lo que es en otros países, en los países desarrollados. El término universidad supone la verificación de este viejo ideal humboldtiano de vinculación, investigación y enseñanza. Y bueno, eso no ocurría realmente en nuestras universidades, salvo en muy pocos casos o en lugares muy identificados y pequeños dentro de las universidades. En realidad las universidades eran principalmente, y creo que siguen siéndolo, formadoras de profesionistas. Y entonces no había realmente una universidad entendida en este sentido de productora de conocimientos. Luego, por otro lado, a pesar de que había instituciones de diferente tipo, no existía una lógica de diferenciación de instituciones como había estado ocurriendo en otros países del mundo. Bueno, si teníamos el Politécnico, por ejemplo, versus la UNAM, pero al final de cuentas las estructuras eran muy parecidas, eran instituciones de licenciatura con un currículum muy largo, el que entraba en un punto no tenía manera de salirse de ahí, tenía que salir una especie como de túnel, que era la licenciatura. El modelo era básicamente el mismo, a pesar de que una estaba en áreas más tecnológicas que otras, pero incluso de las áreas tecnológicas rápidamente empezaron a tener las mismas carreras que una universidad y se produjo en México lo que en otros países se produjo también, que era lo que llaman la deriva hacia la investigación, la deriva hacia la enseñanza de otras carreras distintas a las que originalmente definían una determinada identidad institucional. Ok, bueno. Otra cosa que teníamos enfrente eran mercados no competitivos. A diferencia de Estados Unidos, que es del país del que más habla Burton Clark, que es el autor que estoy trayendo en este momento, pero también en Europa, bueno, hay diferencias de acuerdo con la experiencia de cada país, pero bueno, son mercados más competitivos en el sentido de que el acceso
es un acceso que se tasa a través de la búsqueda de talentos académicos. Entonces, los profesores van y se presentan y gana aquel que supuestamente exhibe un mejor talento a través de un conjunto de requisitos que se le piden para hacerlo. Y en otros países, Estados Unidos es el caso, hay una gran movilidad de académicos, los deans de los distintos departamentos están buscando al mejor profesor del otro departamento, van y le ofrecen dinero para que gane un poco más, entonces se cambian y hay una movilidad que es una movilidad típica de mercado. Hay una competencia por talentos académicos y las instituciones más prestigiosas son más prestigiosas porque han contratado a los académicos más prestigiosos y eso va generando círculos que añaden, que agregan mayor jerarquía y prestigio a las instituciones. En México era diferente, debido probablemente a la rapidez de la gran expansión de la finales de los 60 y de los 70, una enorme cantidad de profesores con apenas títulos de licenciatura, si suerte teníamos, estaban dando clases en licenciatura, prácticamente no existían profesores con maestrías o con doctorados y fue una gran improvisación social determinada por necesidades de una demanda no satisfecha y por un conjunto de problemas de financiamiento del sector educativo superior en México. No había una buena movilidad de académicos, prácticamente el que entraba en la institución en ella se quedaba. Creo que ese tipo de problemas siguen existiendo, hay poca movilidad académica, de tal manera que las afiliaciones eran más institucionales que disciplinarias, uno es más camiseta Puma que camiseta sociólogo, que camiseta físico, por poner un ejemplo, en fin. Pero la política pública detecta este tipo de problemas y muchos otros a través de distintos diagnósticos y promueve que los profesores obtengan posgrados y que progresivamente las instituciones puedan contratar a más profesores de tiempo completo. Promueve una política de diferenciación de salarios. Recordarán ustedes que los salarios empezaron a parecerse mucho entre los profesores independientemente de la productividad y el mérito que ellos tuvieran. Entonces, eso generaba situaciones, además de injustas, poco propicias para el desarrollo de la actividad. Entonces, entraron las políticas de diferenciación con estímulos a la productividad y mecanismos de evaluación. Voy a brincarme para no quedarme solamente en esta parte. Llegamos después de estas discusiones que hacíamos con la literatura, llegamos a la conclusión de que para estudiar a las organizaciones y sus cambios y los cambios que había en la disciplina, podíamos nosotros organizar algunas dimensiones básicas que fueron las que orientaron nuestra mirada cuando salíamos a hacer nuestras entrevistas. Una de ellas era este tema del poder académico, la autoridad académica. Otro era propiamente el de la organización académica, cómo se organizaba la docencia, la investigación y la vinculación de la docencia y la investigación, fundamentalmente el tema de posgrado. Luego el tema de la carrera académica y los estímulos extrasalariales, qué tan ordenada estaba la carrera y de qué manera los académicos se insertaban en esas estructuras formalizadas de carrera académica para poder ascender y de qué manera esa carrera realmente influía en la capacidad de los individuos y de sus colectividades en términos de la producción científica. El financiamiento, por supuesto, fue un tema muy importante y el tema sustantivo de agendas y formas de producción de las ciencias sociales. Fuimos encontrando cambios diferentes en las zonas medulares, en las zonas periféricas, los cambios en las zonas medulares alrededor de valores, reglas y estructuras, las zonas periféricas más proclives a periféricas no en un sentido como de la periferia de una ciudad y la parte pobre, no, sino en el sentido de aquello que se aleja de los núcleos clásicos de producción académica. Estamos pensando en personas que están realizando trabajos en áreas transdisciplinarias o multidisciplinarias o interdisciplinarias, que es donde se producen dinámicas de innovación más poderosas que en otras partes. Pero también producen dinámicas de fragmentación por la sobreespecialización del conocimiento, en fin. Entramos también a los temas de la legitimación científica. La ciencia tiene sus propias formas de valoración científica, pero gracias a las políticas públicas, de un momento a otro adquirió forma un patrón de legitimación que no era dado directamente por las comunidades científicas.
Entonces, la forma de valorar el trabajo científico, la forma de recompensarlo, los propios procedimientos de evaluación de ese trabajo científico no eran dados por una evolución o un desarrollo de la comunidad científica, sino eran dados por una política pública que decía que así tenían que ser las cosas. Y eso generó situaciones muy interesantes, pero también muy inquietantes en muchos sentidos, ¿no? Comunidades académicas que no tenían experiencia en investigación, que no tenían entrenamiento en investigación, que no sabían cómo hacer investigación ni cómo formar investigadores, de repente tenían que hacerlo. Y entonces todo esto se empezó a llenar de un conjunto de actividades y productos de calidades muy, no quiero juzgarlas como de malas calidades, pero no es la calidad que se podría esperar de una producción madura, de una comunidad que se ha desarrollado, etcétera. Por no mencionar cosas que varios autores han hablado y han documentado, como la improvisación, como la simulación, o incluso algunos han llegado a mencionar temas como de corrupción académica, etcétera. Entonces la legitimación venía dada de fuera. Hicimos un mapita que nos ayudó mucho, resumiendo todas estas discusiones que teníamos, y encontramos que había una ciencia que se producía más sensible a las demandas externas, más de mercado, y por otro lado había una ciencia más en el sentido clásico, como la ciencia normal de Kuhn, ¿no? La ciencia como la que soluciona problemas de los campos disciplinarios. Y por otro lado teníamos instituciones en el eje izquierdo con baja integración organizacional y de otro lado alta integración organizacional, es decir, organizaciones que lograban fusionar mejor unas que otras el tema de la enseñanza y de la investigación. Y con toda la investigación que hacíamos podíamos llegar a este tipo de conclusiones. Estos son unos ejemplos de las instituciones que visitábamos, ¿no? Por ejemplo, teníamos el Colegio de la Frontera Norte con una alta integración organizacional por la importancia que tenía su enseñanza de posgrado en distintas disciplinas y campos temáticos, y también sensible al mercado porque trabajaba mucho a pedido, ¿no? Y investigaciones además de muy buena factura. Era un caso paradigmático situado en ese extremo con una tendencia a subirse hacia el mercado. Y luego teníamos otras, por ejemplo, completamente diferentes en el extremo izquierdo, un instituto de la Universidad Autónoma de Sinaloa que tenía el mandato de ser exclusivamente para la investigación, pero producía muy poca investigación, prácticamente sus académicos no desarrollaban docencia, habían hecho intentos de tener un doctorado, de abrir un programa de doctorado, pero no habían logrado hacerlo por un conjunto de problemas, etcétera. Todos estos mapas conceptuales que hicimos nos permitieron ir ubicando dónde se encontraban las instituciones y generaron desde mi punto de vista un conocimiento útil. Quiero decir también que esta especie de mapa no fue totalmente a priori, sino que se fue modificando y construyendo en la medida que íbamos conociendo las experiencias. Había un diálogo, digamos, de nuestras construcciones teóricas o conceptuales, de nuestros modelos o tipologías. Había un diálogo con nuestros datos empíricos y eso permitió una retroalimentación interesante, ¿no? Bueno, encontramos algunas cosas, se las comento rápidamente, interesantes. Por ejemplo, que en las universidades estatales era consistente el tema de dificultades para fortalecer la investigación y el posgrado, aunque encontramos también de manera consistente que las políticas públicas alentaban la investigación con distintos resultados, pero la alentaban. En algunos casos, por ejemplo, la pertenencia al SNI y la obtención de algún financiamiento a través de CONACYT marcaba seriamente la diferencia de posibilidades de desarrollo de una determinada comunidad o grupo de académicos, de tal manera que la política sí funcionó en ese sentido, ¿no? Ayudó a crear comunidades. Pero paradójicamente en otros casos, sobre todo en las comunidades más maduras, más desarrolladas, esa política estorbaba, ¿sí? Frenaba la creatividad, frenaba el desarrollo. Había distintas maneras de relacionarse con la política pública. Encontramos que los temas de consistencia interna eran importantes, organizaciones que cuidaban más sus procesos internos, que trataban de llevar a cabo relaciones productivas entre la enseñanza y la investigación, etcétera,
cambiaban más rápidamente y en un sentido de mayor actividad científica. La consistencia de la carrera académica se revelaba como un factor estratégico. Carreras académicas demasiado intervenidas por fuerza política tipo sindicato, por ejemplo, hacían que las comunidades académicas se desarrollaran de una manera más lenta, no permitían ese dinamismo. En cambio, carreras académicas más definidas por los puntos y donde había claridad sobre lo que era, independientemente de que nos gusten o no nos gusten, eran cosas que encontrábamos ahí, ayudaban más a la comunidad académica a desarrollarse, etcétera. Bueno, encontramos también que una enorme cantidad de reformas administrativas, y creo que eso sigue existiendo en la actualidad, no tenía efectos directos, ¿no? Es decir, si el New Public Management, por ejemplo, que se ha erigido como la panacea para resolver problemas de gestión y todo eso, no tenía ningún efecto directo, ¿no? En muchas ocasiones generaba incluso efectos adversos. Ya se me acabó el tiempo, nada más déjame acabar esto. Bueno, lo mismo pero una acumulación de reformas administrativas, de reformas financieras y organizacionales sí impactaban a la comunidad académica. Encontramos distintos caminos de evolución de las disciplinas. Algunos se iban más hacia un sentido cosmopolita, ¿no? Que supuestamente es una de las características que define una comunidad moderna, comunidades conectadas con el mundo, con colegas de todas partes del mundo, pero había otras mucho más localistas. En ciencias sociales eso es muy fuerte, ¿no? Comunidades que se ven a sí mismas y creen que los problemas de su entorno inmediato son los realmente importantes que hay que estudiar, entonces se conectan poco con lo que está ocurriendo en otras partes. Encontramos también que dentro de cada institución la profundidad de los cambios era diversa. En una sola institución teníamos unidades que cambiaban de manera dinámica, etcétera, y otras unidades que cambiaban de una manera mucho más lenta. Y encontrábamos cosas también interesantes, lo puse porque es curioso, los nombres de los centros académicos con mucha frecuencia no correspondían a lo que la gente realmente realizaba, ¿no? Entonces había ahí un problema no solamente del nombre que le pusimos a la institución, sino de la identidad, ¿no? Y del desarrollo que había tenido esa identidad dentro de las instituciones. Y otra cosa interesante que encontramos es que las organizaciones que estaban aisladas del ruido universitario, quiero decir de la política más del día a día, de atender las necesidades de una docencia masificada, etcétera, eran las que mostraban una investigación revitalizada. No, ahora en la mañana comentábamos en el curso que esto fue clarísimamente entendido por políticos universitarios como Guillermo Soberón, digamos desde la modernización conservadora que separó a los institutos de las facultades, pero también por políticos de la izquierda, como Luis Rivera Terrazas, que fue rector de la Universidad Autónoma de Puebla, que hizo más